Sorpresa, estupor en el gobierno por esas cifras del INE del crecimiento del segundo trimestre que se han revisado a la baja, una revisión sin precedentes y que puede poner en jaque la confección de los presupuestos para el año que viene. Hablamos también del decretazo a las eléctricas, están en pie de guerra y a la espera de que Bruselas lo pueda tumbar. Además, varias polémicas, esos talleres en Madrid de confección de compresas para gente que sangra, así como lo oyen. También nos preguntamos si las obras del Bernabéu pueden suponer un peligro para el tradicional salto en paracaídas del 12 de octubre. Y por último, miramos un poquito a ver qué cobertura mediática le estamos dando a la isla de La Palma, la erupción del volcán. Esto es Barra Libre, comenzamos. Y comenzamos ya esta edición de Barra Libre con esa rebaja sin precedentes por parte del Instituto Nacional de Estadística de los datos de crecimiento del segundo trimestre. Para analizar este asunto, que seguro que va a traer mucha cola, tenemos por la parte económica de Voz Populi a Alejandra Olcese. ¿Qué tal? Bienvenida. Hola. Y también para hablar de la vertiente más bien política, tenemos también a Jorge Sainz. ¿Qué tal, Alberto? Pues muy bien, voy a empezar primero con Alejandra Olcese. Alejandra, es una rebaja de casi 2 puntos, es una barbaridad teniendo en cuenta esos datos. ¿Qué ha pasado? Sí, es un dato que ha sorprendido mucho. El Instituto Nacional de Estadística había adelantado a finales de julio que el PIB del segundo trimestre iba a crecer un 2,8% y hoy ha publicado que finalmente ha crecido un 1,1%. Es una bajada de 1,7 puntos respecto a la estimación inicial. La justificación que da el Instituto es que con la pandemia hay un montón de incertidumbres, es mucho más difícil recabar los datos y cuando cerraron la estadística adelantada a término de julio, pues solo disponían de los datos de abril y mayo, todavía no tenían los de junio porque se publican con un cierto retraso y eso ha provocado que los datos de junio hayan sido peor de lo esperado, sobre todo en cuanto a facturación de grandes empresas y pymes, y les ha obligado a rebajar muchísimo el dato final respecto a su estimación. Bueno, esa es la explicación que da el INE sobre qué es lo que ha provocado esta rebaja, pero más allá de lo que ha provocado la rebaja en sí, lo que ha provocado ha sido estupor, en este caso en el seno del gobierno. Jorge, estupor, sorpresa, lo cierto es que no se lo acaban de explicar. No ha sido un día fácil para el área económica del gobierno, como bien ha explicado Alejandra, porque la vicepresidenta Calviño salió hace 2 días en el Consejo de Ministros ofreciendo un cuadro macroeconómico en el que se reflejaba un crecimiento del 2,8% y no del 1,1% como finalmente ha sido y así ha dicho el INE. Entonces aquí hay 2 lecturas políticas. Por un lado, esta rebaja, esta revisión, este recorte, este hachazo, pone un poco en cuestión el mensaje que lanza el gobierno de que la recuperación económica va viento en popa, como bien explicaba, por ejemplo, Alejandra aquí en Voz Populi, pues digamos, la previsión de crecimiento del gobierno para el año, que es del 6,5%, estaba sustentada en un crecimiento de casi el 3% en el segundo trimestre, cosa que no se ha producido. Ese primer dato. Y segundo, ¿cómo puede ser que una vicepresidenta económica salga al Consejo de Ministros a dar una previsión que 2 días después se corrige a la baja de forma severa? ¿Qué dice el gobierno? Pues que bueno, que estos son compartimientos estancos, que el Instituto Nacional de Estadística funciona con su propia autonomía, pero fuentes del gobierno reconocen la sorpresa y la situación un poco incómoda que genera esa rueda de prensa hace 2 días y este recorte poco después. Claro, porque una cosa es que pase, como nos ha contado Alejandra, pues que de mayo a junio se produzca esa variación, pero luego lo cierto es que ahora estamos en el mes de septiembre y como cuentas, Jorge, resulta que Nadia Calviño sale un día basándose en una previsión que visiblemente pues desde el Ministerio, desde el Gobierno se tenía muy poco atada, habida cuenta luego de los datos que ha ofrecido el Instituto Nacional de Estadística. Yo lo que te pregunto es si ha habido tanta sorpresa o más, o qué explicaciones te dan ya tanto desde el Ministerio de Economía de Nadia Calviño como en este caso también desde Hacienda, que dice también el Ministerio de María Jesús Montero. Yo creo que aquí ha habido un poco de echarse un poco las culpas unos a otros, no sé. En Hacienda remitían directamente a Economía. Economía, pues bueno, ha explicado que efectivamente ellos no tienen por qué conocer esos datos antes y que así lo estipula la ley. Lo que pasa que también otras fuentes nos dicen que, claro, este gobierno nos ha acostumbrado de tal mala manera a ciertas cosas, como por ejemplo las encuestas del CIS, que, bueno, parece un poco raro. Y luego, desde la Oficina Económica de la Presidencia del Gobierno, que podemos denominar como la tercera pata del área económica afectada, pues reconocen que ha sido pues una sorpresa muy grande tener estas comparecencias y este recorte.
y básicamente piden al INE que se justifique, que conste que el INE ha justificado esa decisión, como ha explicado Alejandra. Ellos han explicado por qué se ha hecho ese recorte tan drástico. Pero bueno, no ha sido un día fácil para el área económica del gobierno, ¿no? Bueno, Jorge, seguro que recordarás y seguro que recordarán los espectadores de Barra Libre que hace apenas un par de días nuestra compañera Alejandra nos explicaba que desde el gobierno se prefería aparcar la reforma de la financiación autonómica para tener bien atados los presupuestos generales del Estado. Claro, yo ahora te pregunto, Alejandra, esos presupuestos por los cuales el gobierno ya ha ido recabando apoyos, ahora resulta que con esta diferencia igual hay que retocarlos, igual puede tener un impacto directo en las cuentas para el año 2022. Sí, desde luego tiene que tenerlo, porque el cuadro macroeconómico son los números sobre los que se asientan los presupuestos, se construyen teniendo en cuenta esas previsiones, y si esas previsiones ahora han quedado desactualizadas porque, como decía Jorge, el crecimiento del PIB del segundo trimestre impacta directamente en el crecimiento del conjunto del año, así que es muy probable que ese 6,5% acabe siendo inferior. Algunos analistas con los que hemos hablado nos decían ya la cifra intuitiva del 5,5, teniendo en cuenta el recorte de 1,7 en el segundo trimestre. Entonces, si el punto de partida del PIB de 2021 es menor, la estimación de crecimiento para 2022 también va a ser menor. Y la estimación de crecimiento para 2020, por el efecto punto de partida, y esa estimación es fundamental para saber cómo van a funcionar los ingresos tributarios y también los gastos, y qué déficit va a haber y qué deuda va a haber, con lo cual es como la base fundamental para construir los presupuestos. Indudablemente va a haber que hacer retoques, y el problema está en que la ministra de Hacienda había hablado de aprobarlos la semana que viene o la próxima, con lo cual el tiempo corre en su contra y va a tener que ajustarlo pues rápidamente. En economía nos han dicho que van a analizar los datos y van a ver cuál es su impacto, pero entiendo que lo van a hacer rápido porque no les queda otro remedio. Pues a ver qué retoques se hacen en esos presupuestos y a ver también si el gobierno de alguna manera puede ver alterados los apoyos con los que cuenta para sacarlos adelante. Alejandra Orcese, muchas gracias por la información. Jorge Sainz, muchas gracias. Gracias. Bueno, ya veremos qué repercusión tiene en las cuentas del Estado todo este asunto. Lo que es seguro es que para repercusión, pues la que ha tenido en todos nuestros bolsillos esa subida de las tarifas eléctricas. Para ello, ya lo saben, el Gobierno adoptó una serie de medidas, entre otras precisamente contra las eléctricas, que ahora, Alberto Sanz, ya te tenemos ahí en pantalla, resulta que se han puesto en pie de guerra contra el Gobierno y están a la espera de ver si Bruselas les echa un capote y de alguna forma declaran ilegal ese decretazo de Pedro Sánchez. Así es, Alberto. Bueno, ya están iniciando todos los trámites para revisar cada letra pequeña de este ya denominado decretazo eléctrico. Y lo que están revisando principalmente es, al ser un decreto ley, tener el rango de ley que se tendría que ir por la vía constitucional, que necesitaría que sea un partido político y demás. Yo creo que lo que gana más fuerza, hablando con los diferentes representantes de las empresas, es la vía de Bruselas. Ellos están defendiendo que este reglamento viola la normativa europea de electricidad, sobre todo en la parte que afecta al mercado. Hay que recordar que el mercado de electricidad se compone de la producción de electricidad, la distribución y la comercialización. Pues este decreto rompe esas reglas del juego que marca Bruselas, y ellos consideran que de manera inmediata, porque ya está en vigor este decreto ley, debería ponerse Bruselas las pilas para poder cambiar esta regla que tanto les afecta a las eléctricas. Pues Alberto Sanz, estaremos atentos a esa vía europea para ver cómo afecta, en este caso, a las eléctricas y a ese decretazo. Muchas gracias. Gracias a ti. Y hablamos ahora del 12 de octubre. El año pasado no se pudo celebrar el tradicional desfile por culpa de la pandemia, pero este año se vuelve a recuperar. Seguro que muchos de ustedes todavía tienen grabada en la memoria esa imagen de hace 2 años del paracaidista que se quedó enganchado en la farola cuando saltó con la bandera de España. Pues bien, resulta que este año ese salto de nuevo podría ser un peligro por culpa de las tremendas obras que a día de hoy todavía hay en el Santiago Bernabéu, en la Castellana, cerca de esa zona de salto. Por eso, Antonio Rodríguez, compañero de Voz Populi, se están pensando si se puede saltar o no, y se podría tener que anular finalmente. Efectivamente, lo has contado muy bien. A día de hoy está en el aire este salto del paracaidista con la enseña nacional hasta justo los carriles de la Castellana, delante de la tribuna de autoridades. Las enormes grúas que hay en torno al Bernabéu dificultan hasta el extremo este ejercicio, y la brigada paracaidista envió el pasado martes miembros allí a la zona
donde se coloca la tribuna enfrente del estadio del Real Madrid para ver cómo es la situación, y se llevaron una impresión nada positiva. La verdad es que está muy complicado que haya este ejercicio el 12 de octubre en las calles de Madrid. Este ejercicio parece muy complicado, lo que sí que va a haber es desfile con medidas de seguridad, y también por la pandemia va a ser un poquito diferente a otros años. Sí, van a desfilar la mitad de efectivos que normalmente hay, estamos hablando de unos 2.000 militares, también habrá desfile aéreo, pero tampoco va a ser como antes del COVID. Van a desfilar la mitad de efectivos, más o menos con las mismas unidades, pero no tendrá la repercusión visual de otros años. Y en cuanto a las gradas, se va a establecer una distancia mínima de seguridad para que todo el mundo cumpla los requisitos que se imponen en los estadios y en los aforos por culpa de la pandemia. Y también se deja detrás la situación anómala del año pasado, cuando hubo que recluirse en el patio de la Armería del Palacio Real para hacer ese acto pequeñito que se hizo con solo 527 efectivos por culpa del coronavirus, que en aquel momento la incidencia era muchísimo mayor a la que ya tenemos en el país ahora. Bueno, Antonio Rodríguez, estaremos muy pendientes de ese salto, a ver si finalmente se produce o no, y veremos también ese desfile que muchos seguro que quieren volver a ver después de ese año de parón por culpa del coronavirus. Muchas gracias. Muy bien, hasta la próxima. Bueno, y vamos ahora con una historia, con un titular que, como nos decía un usuario en Twitter, parece sacado del Mundo Today, pero lo cierto es que es absolutamente verídico. Para ello, saludamos a nuestra compañera Marina Lías, que ya tenemos ahí en pantalla. Marina, queremos hablar contigo de unos talleres para la confección de compresas para gente que sangra, no mujeres, gente que sangra, que cuentan con el beneplácito del Ayuntamiento de Madrid. Así es, son unos talleres que acoge el Centro Municipal Medialab Prado. Este centro municipal depende de Madrid Destino, está adscrito al Ayuntamiento de Madrid, al área de cultura. Lleva acogiendo estos talleres durante muchos meses. Es verdad que el equipo de Martínez Almeida no es el que ha tenido la iniciativa, es una iniciativa heredada de la dirección anterior de Medialab Prado, cuando estaba Manuela Carmena en el ayuntamiento, pero bueno, él ha decidido dar continuidad a esta actividad porque, según nos dicen, según explican fuentes del ayuntamiento, querían respetar la programación de estos talleres. Ha habido mucha polémica en redes sociales, sobre todo de asociaciones feministas, no por el hecho de la confección o fabricación de compresas de tela reutilizables, sino por la sustitución del concepto mujeres por el de gente que sangra. Dicen que no es solo una anécdota de un cartel o de un taller, sino que responde a una ideología y a una estrategia política que consiste en el borrado, o lo que ellas consideran el borrado de las mujeres, es decir, eliminar el sexo biológico y eliminar el concepto mujer como algo jurídico. Sí, lo cierto es que para, tanto lo decías tú, ¿no? para colectivos, para feministas, también, pues simplemente para la gente que le gusta hablar con propiedad y decir las cosas como son, la verdad que suena un poco, en fin, un poquito raro, ¿no? Esta apelación que, como decías, ha generado mucha polémica en redes sociales, pero también en ciertos colectivos. Sí, o sea, asociaciones feministas son las que más se han manifestado, pero hay todo tipo de críticas provenientes de distintos ámbitos. O sea, ha habido dirigentes políticas que también se han quejado. Nosotros hemos hablado con algunas de estas organizaciones feministas. Están muy enfadadas porque consideran que durante muchos años, antiguamente, el tema de la menstruación era considerado un tabú. No se podía hablar de él, y que ahora, en cierto modo, se está considerando otro tabú el hablar de mujeres que tienen la menstruación. Bueno, todo esto responde a la misma polémica que viene repitiéndose desde hace bastantes meses en torno a la ley trans, y en esta ocasión, con motivo de estos talleres, pues ha vuelto a destaparse una enorme polvareda. Repito que el equipo de Martínez Almeida un poco se quiere desvincular, dice que la dirección artística de Medialab Prado va a cambiar, que el contrato expiró en enero de este año y que pronto habrá un nuevo responsable que inicie nuevos proyectos. No obstante, repiten
una y otra vez que ellos simplemente tratan de respetar la programación de las distintas direcciones artísticas y no llegar al gobierno y hacer que pase una pisonadora por todo lo que había ya estipulado. Bueno, esa es la polémica, esas también son las explicaciones y hemos dado cuenta de ello con Marina Lías. Muchas gracias por haber estado ahí, por habernoslo explicado así de bien. Gracias. Bueno, y para concluir esta edición de Barra Libre, acogemos ya a una persona a la que estábamos esperando desde hacía semanas y que ya por fin está en nuestro plato, inaugurando la segunda temporada de Barra Libre. Rubén Arranz, bienvenido por fin. ¿Qué tal? Muchas gracias. Bueno, teníamos muchas ganas de verte y de abordar contigo algún asunto de actualidad, pues un poquito con otro punto de vista un poquito diferente. En este caso vamos a hablar del volcán de La Palma, sin perder de vista, por supuesto, que estamos ante una tragedia, ante una situación dramática para miles de habitantes de la isla, pero también nos hemos querido fijar mucho en el tipo de cobertura que estamos haciendo, pues los propios periodistas, los medios de comunicación de esta situación, donde pues a veces nos da, ya lo sabrán ustedes perfectamente, por hacer un puntito de espectáculo de más con este tipo de situaciones. Rubén, yo no sé si estás de acuerdo con este análisis así de brocha gorda y si no ves de alguna forma cómo, en fin, nos estamos a veces pasando, digamos, con la cobertura. Efectivamente, bueno, lo primero que comentar, esta mañana hablaba con una persona, un periodista que está en La Palma, y me decía que eran 200 periodistas los que estaban allí. Evidentemente comentaba que había una buena parte de los medios de comunicación que, digamos, estaba cumpliendo con todas las exigencias de las autoridades que realmente se basan en garantizar la seguridad, pero que había algunos efectivamente que, bueno, querían dar un paso más allá, ir hasta el pie de la lengua de quemarse, prácticamente a quemarse. Eso es, no es ningún secreto a estas alturas que algún periodista, como el caso fue de Pedro Piqueras, prácticamente casi le faltó, no sé, meterse dentro del volcán. Veíamos una cobertura en la que estaba a 10 metros como mucho de la cobertura del agua. Bueno, son prácticas habituales realmente, sobre todo cuando ocurre un suceso que es importante o algún acontecimiento, siempre hay quien intenta ir un paso más allá y siempre hay quien, bueno, pues no sé, intenta aportar información, datos o por lo menos alguna imagen que va un poco más allá y que, bueno, pues se podría cuestionar un poco también su legitimidad, ¿no? Hombre, lo que seguro es que hay mucha información sobre lo que está pasando con el volcán, hay un gran despliegue mediático también en la isla de La Palma, sin duda hay compañeros y no solamente compañeros periodistas, sino también, pues, en fin, muchos divulgadores científicos y expertos y personal que está ahí sobre el terreno, pues que está ayudando a comprender un poquito mejor lo que está pasando, pero también hay una parte, digamos, de espectáculo enfocado, entre otras cosas, a unas audiencias que están acompañando, en este caso, a las televisiones en ese despliegue tan especial. Lo hemos visto en varios programas, en varias cadenas, y quien dice audiencia, dice también detrás dinero, evidentemente. Claro, la audiencia, digamos, se puede definir como la moneda de cambio que utilizan los medios para financiarse, es decir, cuanto más audiencia, la tradición dice que ha habido una mayor financiación, un mayor dinero en ese medio. Entonces, en un momento en el que cada vez hay más medios, cada vez hay más competencia, hay quien, digamos, que ha optado por ir un paso más allá en todo, es decir, en el sensacionalismo, amarillismo. No suele ser tampoco, no ha habido una apuesta decidida tampoco por mejorar determinadas prácticas, ¿no? Al revés, ha sido, digamos, una carrera hacia lo que nosotros llamamos el clic, la búsqueda del clic, la búsqueda de la audiencia, del espectador, y eso ha llevado, pues eso, en este caso a casi meter el pie dentro del magma, en otros casos a dar detalles como, no sé, el antiguo bloque donde vivía la presunta asesina de un niño, a, no sé, hacer juicios sumarísimos en televisión, en los platos de televisión, como ocurrió en Mediaset hace un tiempo pese a las sentencias judiciales que había en contra, me refiero al caso de Rocío Carrasco. Bueno, no lo sé, creo que se ha alimentado ese sistema, creo que han visto que eso de convertir muchas veces primero la todología en una buena parte de la materia prima de las mesas de tertulia y el espectáculo en una parte de los informativos, pues eso ha dado lugar, digamos, a bueno, lo que yo llamo definir la realidad como hiperventilada y buscar la audiencia pase lo que pase, y en este caso de Canarias se ha vuelto a ver. Hemos visto, bueno, cadenas, programas, periódicos, digamos, que han ido más, pues, a la información pura, al dato, a la explicación de un acontecimiento realmente muy, muy llamativo, y, como decimos, pues ha generado pues cientos de personas damnificadas por estos acontecimientos. Pero también hemos visto luego esa otra parte de, por ejemplo, lo comentábamos antes,
desde esos, el mismo testimonio, así un poquito, digamos, en fin, en una cadena y en la otra, desde un punto de vista un poquito más lacrimógeno, ¿no?, por así decirlo, que es también lo que buscan muchas veces medios en este tipo de situaciones, ¿no? Sí, y luego cosas como exaltar, o sea, como recurrir a lugares comunes que quedan ridículos. Había un medio de comunicación una televisión que incluía una información que era algo así como erupción de solidaridad, por favor. Es decir, creo que muchas veces en este tipo de cosas como que nos pasamos, o como que intentamos darle un punto, no sé, otra televisión y acompañaba las imágenes con música, es decir, como al dramatismo evidentemente de las personas que han perdido sus casas, del destrozo evidentemente que ha generado en La Palma la erupción, parece que hay que añadir ese componente de angustia, es decir, que poner el corazón en un puño del espectador, como que la información no valiera, como que le damos ese plus, como para eso, hacer de esto una serie de televisión, una serie de ficción, una película de desastres naturales. Y no, yo creo que las imágenes hablan por sí solas y que, no sé, el resto es excesivo, sin duda. Bueno, Rubén Arranz, muchas gracias por este análisis de cómo está siendo esta cobertura esta semana, que desde luego ha sido muy llamativa. Hemos tenido además sobredosis de información absolutamente, así que gracias por este pequeño análisis. Gracias. Y hemos tenido sobredosis, sin duda, de cobertura mediática en la isla de La Palma, pero no queremos perder de vista, evidentemente, que estamos hablando de una situación verdaderamente dramática para los habitantes de esta isla, para los miles de afectados, y por eso aquí queremos despedir el programa con unas pocas imágenes nuevas y también con unas pequeñas explicaciones de lo que está pasando en estas últimas horas y de lo que puede ocurrir con el volcán. Hasta aquí esta edición de Barra Libre. Muchas gracias.